Bueno, lo que yo produzco aquí en el taller son tres cosas. Básicamente tres técnicas que son el torneado segmentado y la laminación de madera y la resina con madera. La segunda actividad es los temas de aeromodelismo y temas de cosas utilitarias. Entonces son mesitas, son recipientes o cosas que me piden. Y la tercera cosa a la que me dedico es a la fabricación y construcción y diseño de máquinas CNC. Todas las máquinas hechas, pues hacemos impresoras 3D, hacemos ruteadoras 3D y sistemas láser, de corte láser y grabado láser. Bueno, yo empecé estudiando ingeniería mecánica, me tuve que retirar por temas laborales. Además me casé muy joven, entonces no tuve tiempo de dedicarme a estudiar. Y trabajé en los talleres de mi papá siendo ayudante de soldadura, de construcción y cosas de estas. Luego cuando me casé, trabajé un tiempo en un municipio, en Bello. Después me dediqué al tema del aeromodelismo, más en serio. Después trabajé con una empresa de construcción de aquí de Medellín. Trabajé mucho tiempo ahí, trabajé como 23 años. De ahí me retiré y empecé el tema de la madera, a trabajar la madera inicialmente construyendo mi propia cocina y luego con lo que sobró empecé a hacer obras o vasijas y cosas de madera con todos los retales y sobrantes que quedaron de esa ejecución. La cosa empieza de raíces. Entonces mi abuelo fue un artesano muy premiado con el tema del trabajo del cuerno. Entonces yo iba a las ferias de vez en cuando a visitar al abuelo y yo veía que él hacía esas cosas. Incluso yo le hacía cosas al abuelo que eran estuches para meter las peinillas, para meter cosas para brillar las jaboneras, hacían un montón de elementos de cacho. Además mi mamá también era artista, ella pintaba muy bonito, cantaba y le gustaba mucho hacer cosas. Cuando hice la cocina, empecé a notar que definitivamente la madera era un material muy noble, muy fácil de trabajar y que generaba cierto feeling, cierta conexión. Entonces me dije, no, este va a ser mi material de aquí para adelante, voy a cambiar todo lo metálico por la madera. Entonces empecé a darme cuenta que eso era importante y que me generaba sensaciones, que me hacía sentir bien. Ir a recoger a las carpinterías del pueblo los retales de madera y tocarlas nomás, entonces ya generaba cierta como una conexión, algo que me hacía sentir, me hacía vibrar y me daban ganas de crear, de ver qué más podía hacer. Buscar en internet o no sé, o ojear una revista y buscar ideas. Entonces empecé a conectarme con la madera y dije, no, esta va a ser mi material de aquí para adelante. Bueno, la madera es muy noble por una simple razón. Primero se deja trabajar muy fácilmente. La puedes lijar, la puedes tornear, le puedes hacer un montón de trabajos muy fáciles de hacer y de transformar en lo que uno quiere. Los grandes maestros japoneses del trabajo de la madera trabajan simplemente con las manos y unas herramientas muy rudimentarias. De ahí se da uno cuenta que no requiere de grandes máquinas para hacer cosas artísticas, pues hablando lógicamente, no estamos hablando de muebles y cosas muy elaboradas, hoy requiere pues maquinarias especializadas y cosas más avanzadas. Algo de imitar la naturaleza con la madera y sus colores.
que yo las maderas nunca las trato con pigmentos ni pinturas, solamente la madera tal cual, le echo cera a todos los trabajos que yo hago, solamente cera. En algunos trabajos pues no hago eso porque son trabajos que requieren otro tipo de acabados. Yo combino maderas entre finas y semifinas o medio finas, pues. Las maderas tienen clasificaciones, entonces hay maderas blandas, maderas semiblandas y maderas muy duras. Y las maderas, por lo general, las maderas finas son duras, entre semiduras y duras. Son maderas más difíciles de trabajar, pero que dan unos acabados y unas prestaciones visuales y cosas estructurales que no dan las maderas livianas, las maderas, digamos, no finas. Entonces tienen colores, vetas muy bonitas, son vetas definidas y que definitivamente llaman poderosamente la atención. Y hay algunas que están en vía de extinción y que he logrado conseguirlas y que no las dejan explotar, que son las más finas que hay, pero que se consiguen aún, digamos, de otros elementos que eran de esas maderas, yo los transformo en otras cosas. Yo trabajo más o menos unas 10 especies de madera, o digamos, maderas diferentes, por su color y por sus vetas. Mi esposo es una persona muy singular. Yo lo llamo el loco, todo el mundo me dice por qué. Yo le digo giros sin tornillos, el loco, porque todo el tiempo está pensando en hacer, en cómo hacerlo, no solo pensando y en cómo hacerlo, sino haciendo, ¿cierto? Produciendo a prueba y error. Que yo tuve mucho tiempo también un taller de montajes industriales en los que trabajamos en varias empresas haciéndole todos los montajes, o no todos, algunos de los montajes de la maquinaria y poniéndola a punto para que arrancara. Esa empresa se la vendí al socio, él se quedó con su empresa y yo ya me dediqué al tema a la idea de venirme ya a vivir aquí al campo, de vivir aquí en Guarne y dedicarme a otra cosa. Vivir aquí en el campo, trabajar tranquilo, pleno, trabajando aquí en mi taller, haciendo lo que me gusta. Empecé a investigar qué hacer. Ahí fue donde me surgió la idea de hacer la cocina. Hice una cocina en madera, ya con lo que me sobró, empecé a hacer el primer jarrón de mi historia en la madera y fue una coquita de madera que fue la que, digamos, catapultó las ganas de seguir haciendo estas vainas de madera. Yo nunca había trabajado la madera, empecé a estudiar un poquito, estuve un poquito en el SENA también, me orientaron un poco en el SENA y empecé a dedicarme al tema de la madera. Es una técnica que se llama torneado segmentado. Segmentado porque eso se hace en anillos y los anillos están divididos en segmentos. Entonces vienen puede ser de 6 segmentos, de 12, sí, pares o impares, e ir haciendo anillos e ir construyendo un recipiente dependiendo de la forma o tamaño. Puede ser formas redondas, oblongas o rectas y se va haciendo a través de anillos. Se van construyendo anillos y se van pegando uno encima de otro y luego pues se hace el torneado.
El reciclaje de las maderas finas y de otros tipos de maderas, yo las he buscado o las he encontrado más bien en demoliciones o muebles que los ve uno por ahí en esas chatarrerías y uno ve y dice, esta madera es una madera buena que de pronto la están utilizando, la van a botar, la van a quemar, entonces yo no la voy a dejar quemar, yo más bien señor, ¿cuánto vale esta madera? Me la traigo y con eso hago otras cosas. Yo no compro maderas que están en vía de extinción, sino simplemente se las recupero de alguna parte que ya las tienen y que ya alguien hace muchos años las utilizó, las usó para hacer algún elemento. Hay otras maderas que simplemente las compro porque las veo y veo que están muy bonitas y si tengo con qué, las compro y vengo y las almaceno aquí. Las utilizo, las almaceno y las voy secando, les voy midiendo la humedad porque las maderas es una parte importante de saber a qué humedad la puedo trabajar. Si la madera es muy acabada de cortar, está muy llena de humedad, esa madera no va a servir porque no se va a pegar con otra madera y lo que va a hacer es que cuando se contraiga, cuando se seque, se va a despegar, entonces no va a funcionar. Simplemente las almaceno, las corto de ciertas medidas que yo sé que me sirven para hacer los trabajos que yo hago y las seco ahí lentamente. Todo eso que vemos ahí está secándose lentamente por el calor que recibe la teja y va saliendo pues la humedad y se va nivelando. Entonces ya toda esa madera que hay aquí en el interior del taller ya está más o menos a esa misma humedad. El ebanista puro, no le sirven las grietas, ni le sirven los nudos prominentes, porque no lijan, porque no son, no dan un impacto visual muy bonito, muy definido, muy perfeccionista. Digamos que yo no es que sea imperfección, que no me gusta la imperfección, sino que las cosas imperfectas o no imperfectas, sino que la naturaleza las moldeó de cierta forma y les dio cierta característica que puede ser una grieta, un hueco, una perforación o de pronto la misma naturaleza se encargó de hacer que se pudriera y se le hiciera una cavitación ahí o un hueco porque se pudrió. Esa parte yo la busco mucho. Qué tan deforme es o qué tan amorfo, que no es una cosa pareja, pues que uno no tenga que hacer con él, aplicarlo a un río, o aplicarlo a un mar, o a una orilla, o a un montón de cosas que se pueden hacer con los tronquitos de madera. Me gusta mucho que que esté quebrado, que esté roto, que tenga una grieta prominente, muy grande, para poderla rellenar y ahí aprovechar ese espacio para poder hacer algo que quede agradable a la vista. Esa imperfección natural, porque es una cosa imperfecta naturalmente, que es más perfecta que cualquier otra cosa, me sirve a mí más para hacer mis creaciones que al ebanista para hacer una mesa de gran talla o de Luis XV, una cosa de esas que requiere de madera perfecta. Cuando yo voy a las carpinterías, que voy muy a menudo, veo que afuera, en la parte donde mantienen las cosas que no van a usar o que van a desechar, veo cosas partidas, con grietas, con huecos. Me vendes eso, incluso hasta me dicen, no, llévatela, que yo estoy encartado con eso. Entonces con eso, sí, juego yo con eso. Yo juego realmente con lo que desechan los demás. La primera impresión de lo que pienso hacer es simplemente una cosa como muy etérea, como por allá que no tiene ningún fundamento, o que salió de la nada, mejor dicho, y después digo, esto se puede hacer, tengo que aplicar algo. Entonces ahí es donde de pronto aplico todas las cosas que he aprendido durante tanto tiempo y que definitivamente digo, sí, se puede lograr, lo puedo hacer. Entonces yo pienso que es más bien el artista metido a ingeniero por razones de innovación o de meterse en ese tema. Como considerarme inventor, pues realmente no, porque son cosas que ya están hechas. Yo digo más bien es como la reingeniería de eso. Pero sí hay muchas cosas que son aplicaciones cosas que ya existen y que uno las puede aplicar de una u otra forma.
Inicialmente era muy inspirado en cosas que encontraba en internet o de pronto en revistas. Luego ya me dedico mucho a mirar, me inspiro mucho en la naturaleza y las cosas. Mi disciplina de trabajo es bien definida. Yo a las 7 de la mañana ya estoy aquí y a las 5:30 ya cierro. No trabajo más y los sábados no trabajo y no hasta mediodía. También cuando me acuesto sigo pensando o miro en el celular o en el computador, sigo como pensando, esta otra cosa la podemos hacer. Entonces la función es como todo el tiempo. Y a mí también me picó el bichito del aeromodelismo, entonces empecé a hacer también los aviones, y pues somos capaces de hacer los aviones, mi hermano y yo, y hacíamos unos avioncitos pequeñitos y los volábamos ahí cerca de la casa. Ya hacemos diseños distintos y hacemos kits, entonces estamos produciendo un avión, hacemos un avión como ese trainer que vemos allá o este avión que vemos acá, lo que hacemos es que sacamos ya después de pruebas, ponerlo a volar, mirar que esté bien, que quedó bien, sacar ese aeromodelo, esas partes del aeromodelo y entregárselas al cliente para que él las arme y tenga la posibilidad pues, de tenerlo a un costo muy reducido y muy rápido, porque están aquí, no hay que traerlos de la China. Ya ahora viene todo plegadito, metido en una cajita, la cajita tiene todas sus partes, tiene incluso la pega, tiene las partes metálicas, las ruedas, tiene todo. Lo que hago con esas partes y esas partecitas, sobre todo de los aeromodelos y también de otras cosas, es tratar de hacer la herramienta para hacer algo que de pronto cuesta. Más bien lo hago yo, lo puedo hacer y no me va a retrasar los trabajos, no me va a requerir un poco de tiempo de espera para que lleguen. En la empresa donde trabajábamos había muchas cosas para hacer, entonces yo le hacía mantenimiento a la maquinaria, a los equipos, a la herramienta, hacía herramientas, tacos, andamios, cerchas, todas esas cosas también las iba haciendo. Le hacía mantenimiento a maquinaria amarilla, a los camiones, a los carros. Entonces eso es todo como una cosa que se va encadenando ahí a través de conocimientos previos, de los conocimientos de la niñez y de la juventud. El tema de las máquinas de control numérico llegó por una razón muy simple y es que había que de alguna manera bajarle los precios a todo lo que yo estaba produciendo. En sus principios era muy manual todo y que si lo hacemos todo a mano definitivamente se sale de los presupuestos de la gente para pagar esto. ¿Qué voy a idearme para que esto funcione y sea más rápido, sea más económico en cuestiones de mano de obra, horas trabajo? Entonces me dediqué a la investigación de eso y empecé a repasar, a buscar en internet, a buscar en muchas partes, a ver cómo era que se hacían. Y me lancé al ruedo y dije, voy a hacerla, la voy a hacer. Vi la máquina y ya vi, es una máquina que rutea, que es capaz de hacer formas, contornos, es capaz de cortarme piezas. Esto me va a ayudar mucho y va a hacer que los precios bajen y de pronto sea un poco más asequible al público y que compren las cosas que yo estoy haciendo. Hasta que logré, hice el primer prototipo y me salió muy bien y hice muchas cosas.
creo que es un poquito de todo, es un poquito de soñador, un poquito inventor, un estudiador, un poquito de ingeniero, ¿cierto? Aplica todos sus conocimientos a todo lo que va emprendiendo. Entonces, también ayudándole a los diseños, ¿cierto? A sentarme con él, a ver qué más se puede procurar hacer con toda esa tecnología que él ha ido trabajando. Pareciera que nada es imposible y que todo se puede lograr y de alguna manera lo ha logrado, ¿cierto? En todos sus empeños, pues con el tema del aeromodelismo, con el tema de la madera. Y él mismo empezó a forjar todo el taller, digamos que con esa ilusión de los dos, de que ya teniendo pues un poco más de edad empezáramos como a emprender esa tarea. Yo le digo también que parece una cometa, que todo el tiempo tiene que estar uno bajándolo a piso para poder que las cosas que idea pues tengan algún resultado en el tiempo.